El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Por este miércoles 11 de mayo del año 2022, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas. En las últimas horas ha habido información sobre los presos políticos en Venezuela. Un tribunal militar sentenció ayer a más de 7 años de prisión al general retirado Ángel Vivas. Vivas fue absuelto por los cargos de traición a la paz y rebelión militar, quedando bajo régimen de presentación. Esto lo tomamos del Nacional. El Tribunal Primero Militar de Caracas condenó la noche de este martes 10 de mayo al general retirado Ángel Vivas, a 7 años y 6 meses de prisión por el delito de instigación a la rebelión. Ustedes recordarán este caso y la delicada situación de salud del general Vivas, sobre todo después del tiempo que estuvo detenido. La organización destacó, dice esta nota, que Vivas fue absuelto por los cargos de traición a la patria y rebelión militar, quedando bajo régimen de presentación. De hecho, así lo advertía uno de sus abogados, Alonso Medina Roa, en sus redes sociales. El general retirado del ejército, Ángel Vivas Perdomo, fue acusado por Nicolás Maduro en una cadena nacional durante las protestas antigubernamentales de 2014 de haber colocado una guaya en una organización del oeste de Caracas que ocasionó en la muerte de un motorizado. Ayer, además, en horas de la noche, finalizó el juicio y salieron en libertad los presos políticos Luis Alejandro Mogollón y Eliezer Vázquez, luego de 5 años. Esto lo confirmaba Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano. Bueno, el tema de los presos políticos figuraba, entre otras cosas, saben ustedes, en una carta que hace algunos días, hace unas semanas, en realidad, más de 60 venezolanos firmaron y enviaron al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Allí se hablaba de varios temas. De esto y mucho más vamos a hablar con nuestro invitado, que nos acompaña desde muy tempranito vía Skype, y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Se trata de Carlos Blanco, quien, es profesor universitario, analista, pero además es autor de un libro del cual hablaremos más adelante, La Gran Marcha hacia el Abismo, y le agradezco y bienvenido. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por invitarme. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de los temas que vamos a debatir la mañana de hoy. Yo iniciaría a partir de esta situación de los presos políticos. Yo lo unía a la carta que usted y otros venezolanos suscribieron hace semanas, dirigida al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ustedes destacaban allí las razones por las cuales se tenían que mantener las sanciones, y uno de los elementos a destacar tenía que ver con la violación sistemática de derechos humanos, el proceso en la Corte Penal Internacional y la situación de los presos políticos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Los presos políticos son una expresión de la naturaleza del régimen. El régimen que encabeza Maduro tiene la particularidad de que, al haber perdido base social, al haber perdido soportes institucionales, el recurso que le ha quedado dentro del país frente a las posiciones y a los intentos críticos más consistentes ha sido el de la represión. No nos olvidemos que ha habido miles de venezolanos que han estado en este proceso, en procesos judiciales de distinta naturaleza, unos enjuiciados, otros citados, otros perseguidos, otros acusados, y obviamente unos cientos de muertos
y unos cientos de presos políticos. Cuando uno dice que hay alrededor de 300 presos políticos en este momento, uno no advierte que en estos 22, 23 años lo que ha habido es una cantidad inmensa, miles de presos políticos que han ido unos saliendo, otros cumpliendo las sentencias cuando han permitido que salgan al cumplir la sentencia y bueno, ese es el régimen que mantiene Maduro en relación a muchos sectores y particularmente a los militares o a la gente que ha estado conectada con los militares aún siendo civiles. Porque para Maduro y antes para Chávez, a partir de 2002, fue esencial reprimir de la manera más terrible que pudieran a los militares. Han sido torturados, lo hemos visto, además no ha habido, digamos, ningún tipo de vergüenza para exponer a algunos de los oficiales detenidos, por ejemplo, a golpeados, con fotos o videos, o inyectados algunos de estos presos políticos, el caso de Requesens en el mundo civil, el caso del coronel García Palomo en el mundo militar, inyectados con esos tipos de suero para que digan lo que ellos quieren estando drogados. Entonces, pienso que el tema de los presos políticos es un tema esencial para el país democrático, para quienes luchan por la libertad, y además es uno de los temas que frecuentemente se olvida en algunos sectores que, desesperados por una negociación con el régimen, obvian este tema. A mí me sorprendió muchísimo escuchar a una persona con la que he tenido una relación cordial, que es Gerardo Blay, decir el otro día que tenemos que lograr algún tipo o un tipo de mecanismo de convivencia democrática con el régimen cuando el régimen hace estas cosas de las cuales estamos hablando. Y vamos a hablar acerca de la negociación, la posibilidad de que se retomen los diálogos en México, pero no quiero dejar por fuera esta preocupación que ustedes expresaban, ustedes más de 60, insisto, venezolanos, sobre el temor de que el gobierno de Estados Unidos terminara, dice esta carta, apañando al régimen venezolano que trabaja en connivencia con el eje ruso, cubano, iraní, y está vinculado al crimen organizado. ¿Cree usted que, digamos, existe esa posibilidad? Da la impresión que no, al menos a la luz de lo que ha ocurrido en los últimos días. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que tener clarísimo que Venezuela es el escenario de una guerra internacional. Esto a veces puede sonar extremo, puede sonar muy fuerte, pero en realidad cuando uno constata que no es un tema doméstico de Venezuela lo que ocurre en Venezuela. Si uno constata que en Venezuela está no solamente Maduro y su gente, los chavistas en general, sino que está la FARC, el ELN, Hezbollah, el narcotráfico, el cartel de los Soles, el cartel de Sinaloa, etcétera, y uno se da cuenta que Venezuela es un territorio ocupado por fuerzas internacionales que incluye a los cubanos y a los rusos. Entonces uno tiene que advertir que esta lucha que se da en Venezuela es una lucha no solamente de los venezolanos demócratas frente a toda esta coalición internacional, sino que debe ser, puede ser, tiene que ser una lucha también de carácter internacional de los factores democráticos de la región y del mundo. Así ha sido durante un tiempo, fue, digamos, el momento culminante de esta alianza democrática mundial, fue en 2019, cuando el interinato existió y pareció que había una vía de salida y de resolución política del conflicto venezolano, favorable a las fuerzas democráticas, pero después eso decayó. En ese sentido, hay que decir que el apoyo internacional a las luchas democráticas del país ha mermado, y ha mermado por varias razones.
lo del COVID creó una situación mundial que obligó a todos los países a ocuparse de sus problemas internos. En segundo lugar, los problemas políticos que se han generado en los países, es decir, cuando el presidente Duque se inauguraba, tenía, digamos, las manos más libres, pero después el conflicto interno colombiano y la discusión política se enrareció. Lo mismo en Estados Unidos, la lucha entre Trump y Biden y todo el proceso electoral fue terrible. Lo del 6 de enero de 2021 fue una cosa también muy importante. Entonces, han ocurrido cosas que han desviado la atención de los países que tenían a Venezuela en su agenda. Pero el problema más importante que tiene Venezuela para el efecto de las luchas democráticas es que carece de una dirección opositora consistente. Cuando ha habido en Venezuela fuerza interna, ha habido apoyo externo. Cuando en Venezuela ha decaído la posición de liderazgo de las fuerzas democráticas, pues los países empiezan a ocuparse de otros asuntos y obviamente en este momento para buena parte de los países del mundo, en Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera, el tema de la guerra en Ucrania, de la invasión de Putin a Ucrania y de la masacre que está ocurriendo allí, ha pasado a ocupar el primer tema, el primer punto de la agenda. Usted ha expresado preocupación por el tema de las negociaciones y las declaraciones de Gerardo Blay, jefe de delegación de la Plataforma Unitaria en los diálogos de México. Él efectivamente decía hace algunos días, puedo decir que existe una alta probabilidad de que se reactive el mecanismo de México. ¿Qué opina usted? ¿Qué expectativa tiene? Y tomando en consideración, entre otras cosas, la posición que ha asumido el gobierno mexicano, absolutamente favorable al régimen de Nicolás Maduro, tanto que amenaza con no asistir o enviar una delegación de bajo nivel a la Cumbre de las Américas si vetan a Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que el problema de las negociaciones de México tiene en primer lugar una cuestión a dilucidar a quién representan los negociadores. Es decir, la oposición que existió en 2015 o la oposición que existió en 2019, cuando Guaidó fue una figura estelar, es una oposición que no existe hoy. O sea, ¿qué mandato? ¿Quién les da el mandato a estos negociadores en México? Se lo dan sus partidos, 4 partidos, y se las da Guaidó, supongo. Entonces, eso significa, pero además, 4 partidos, varios de los cuales han dicho o han hecho saber que su proyecto es la convivencia con Maduro para llegar a una solución negociada que supone una cosa esencial. Supone que en la mesa de las negociaciones, por la vía de la convicción, el razonamiento, las explicaciones, se puede llegar a que Maduro ceda para obtener unas elecciones libres y limpias en el país. Ese es el supuesto que está allí. Ahora, yo parto de otro supuesto. Yo parto de que un régimen de la naturaleza del que encabeza Maduro, que tiene el apoyo ruso, cubano y de todos los factores que mencioné anteriormente, que tiene como propósito mantenerse en el poder a toda costa, no es un régimen que está dispuesto a negociar si no hay una fuerza que lo obligue a ello. Y en ese sentido, las sanciones internacionales, individuales, institucionales y de todo orden que hemos conocido, han tenido esa dinámica, ese propósito en cuanto se refiere a Venezuela. Y en cuanto se refiere a las políticas internas de los países, es decir, Estados Unidos ha adoptado sanciones contra personajes que afectan su seguridad interna, por razones de vinculación al terrorismo, al narcotráfico y a factores internacionales que son problemas de Estados Unidos. Y entonces por eso adoptan un conjunto de decisiones en esa dirección con unos personajes o con unas instituciones que han funcionado para el lavado de dinero en Estados Unidos, para introducir dinero ilegal dentro de Estados Unidos. Entonces,
Esto es un problema tanto de política interna de Estados Unidos, de Colombia y de otros países, como de política exterior hacia Venezuela, hacia el régimen venezolano. De tal manera que a mí me parece que el supuesto de que Maduro va a ser convencido por buenos argumentos no entiende o se hace de la vista gorda ante la naturaleza misma del régimen que él encabeza. Es decir, que tiene usted bajas expectativas con relación a la posibilidad que se retome este diálogo a pesar del acompañamiento de la comunidad internacional expresado por el gobierno de los Estados Unidos y recientemente por la Unión Europea. Sí, yo creo que el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos, al no ver fuerza interna en Venezuela por parte de la oposición, disposición al cambio, ¿qué les queda? No pueden ir más allá de donde vaya la oposición. A mí me parece que eso es absolutamente clarísimo. Un gobierno o un movimiento organizado del exterior no puede ir más allá de donde va la oposición dominante dentro del país. Claro que hay sectores de la oposición que no están de acuerdo con esa política, de esa negociación en México, pero no tienen el reconocimiento de Estados Unidos, en primer lugar, que es el factor internacional más importante en relación con Venezuela, y eso impide que otras posiciones se expresen de una manera más clara en el ámbito internacional. Maduro no negociará. Yo creo que hay que negociar, pero hay que negociar cuando haya una fuerza suficiente que obligue a Maduro y a su régimen a las concesiones, a los derechos que las fuerzas democráticas del país demanda. Cuando se plantea el tema con el que comenzamos el programa de los presos políticos, ¿es esto realmente una condición sine qua non para avanzar en las negociaciones? ¿O es que suelten a un preso de un partido, a otro preso de otro partido? Y los militares, por ejemplo, que están presos, ¿quién los defiende? Aparte de sus familiares y sus abogados y sectores de la opinión pública que conocen sus ejecutorias y los reconocen como figuras honorables. Es decir, asume el problema de los presos políticos y de los exiliados en forma integral o no se asume. Bien, tenemos que hacer una pausa para la policía. Yo le ruego a Carlos Lau que mantenga con nosotros unos minutos más, porque ahora mismo se desarrolla un cónclave en Panamá de factores de la alternativa democrática. Yo le pediría un comentario al respecto, a propósito de lo que él decía, la necesidad de que haya, digamos, una expresión de fuerza internamente en nuestro país, eso en primer lugar, y en segundo lugar, da la impresión que ahora mismo en Venezuela, lógicamente hay como mucho miedo, tomando en consideración que estamos hablando de un régimen, un país sometido a investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Al regreso de la pausa, yo le pedí un comentario sobre estos dos temas. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, FONPRESeibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela.
Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político en nuestro país y también sobre el papel de la comunidad internacional. Nos acompaña Carlos Blanco, quien es profesor universitario, articulista, analista, autor del libro, ya le voy a preguntar al respecto, La Gran Marcha hacia el Abismo, que está perfectamente en sintonía con lo que estamos conversando. Yo le daba un par de inquietudes. Una tiene que ver con este cónclave en Panamá de factores de la plataforma unitaria para debatir sobre el futuro del diálogo y las primarias. Yo le pediría un comentario, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a propósito de esta posición de fuerza de la que habla nuestro invitado, necesaria para sentarse a negociar. Da la impresión que ahora mismo hay mucho miedo en Venezuela, lo cual resulta natural tomando en cuenta que estamos hablando de un país sometido a investigación por presuntos delitos de lesa humanidad. ¿Cómo superar esta situación, en su opinión? Lo escuchamos. Bueno, en relación con lo de Panamá, yo no tengo más información que la que he visto en los medios de comunicación venezolanos y, digamos, los términos de la negociación. Cuando se parte de la premisa que Gerardo Blay ha expresado, que puede haber un encuentro para generar una convivencia democrática con el régimen de Maduro, creo que hay una diferencia que ya he expresado, profunda, radical. ¿Cómo es posible que Maduro, siendo autor de las cosas que sabemos y de las que hemos conversado parcialmente en el programa, pueda entrar en una política de convivencia democrática o de encuentro democrático con sectores de la oposición? Eso no lo veo. Pero además, creo que lo que hemos tenido de los diálogos anteriores, no puedo alcanzar a decir el nuevo diálogo va a ser de esta manera, pero lo que hemos tenido de los diálogos anteriores, el último de los cuales, digamos, significativo, fue previo a las elecciones del 21 de noviembre que convocó el régimen, es que se le concede al régimen cosas que quiere aún antes de sentarse a negociar. Se había dicho entonces que solamente se participaría en las elecciones si se lograban tales y cuales condiciones. Y resulta que días antes los factores esos que están discutiendo en Panamá ya habían dicho que iban a participar en las elecciones. De tal manera que no había nada que negociar, no era un punto de negociación, de presión para el régimen. Ahora, en relación con el tema de la elección de un candidato a través de unas primarias, yo creo que se equivocan en el objetivo. Me parece que lo que está planteado en el país es la elección o la selección o la escogencia alrededor de un equipo de dirección de la oposición que sea representativo. Los dos últimos equipos de dirección de la oposición representativos fueron la Asamblea Nacional de 2015, que se agotó en el proceso, ya es una entelequia la Asamblea, y en segundo lugar la presidencia de Guaidó como presidente interino, que también se agotó. Entonces, todo el mundo reconoce que es necesario revitalizar a la oposición, y creo que eso debería ser no la escogencia de un candidato presidencial, sino la escogencia de un equipo. Ahora, si se ponen de acuerdo en unas primarias para elegir a alguien, yo creo que lo deseable sería que ese alguien tuviera el mandato de reconstruir a la oposición, que se enfrente al régimen. Ahora,
¿Es posible hacer una elección para reconstruir la oposición que se enfrente al régimen cuando hay sectores de esa oposición que creen que hay que cohabitar con el régimen, sea porque nos ganó Maduro, sea porque es más conveniente, sea porque el país se está arreglando, entre comillas? Entonces ahí hay diferencias de óptica muy, muy radicales. Ahora, sobre el tema de la situación interna, ¿cómo superar el temor o, mejor dicho, la inacción que ahora mismo hay en Venezuela, probablemente, entre otras cosas, motivada por el miedo ante, digamos, un régimen que está sometido a investigación por presuntos delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional? Lo escuchamos. Ese es un proceso que marcha probablemente de manera inexorable, porque eso le plantea a la Corte Penal Internacional, una vez que ha admitido la investigación, le plantea, la continuidad del proceso. Eso no puede ser interrumpido por razones políticas, porque alguien pida, porque vamos a negociar. O sea, eso es un proceso jurídico internacional que está en marcha y creo que va a continuar. Ahora, ¿por qué en Venezuela en este momento, entre comillas, no pasa nada? Sí pasa, y mucho. Sobre esto diría dos cosas. Primero, los movimientos sociales son movimientos que bajan y suben de acuerdo a circunstancias muy diversas. Venezuela en estos más de 2 décadas ha demostrado que su población, sus ciudadanos civiles y militares han combatido, han hecho cosas magníficas, majestuosas, que han sido reconocidas por el mundo entero. Grandes manifestaciones, grandes enfrentamientos, grandes objetivos que se ha planteado en la lucha por la democracia. Lo que pasa es que cuando ha habido movilización interna civil, no ha habido la movilización militar. Cuando ha habido movilización militar, no ha habido el apoyo internacional. Cuando ha habido el apoyo internacional, la dirección opositora se divide. Ha habido un problema de desintegración de los esfuerzos y por eso, creo yo, han fallado. Ahora, vendrán. Esta idea de que Venezuela se está arreglando es una idea falsa. Lo que hay en Venezuela es una economía zombie, como yo la llamo, una economía zombie, donde hay islas que dan la impresión de una recuperación, pero que en realidad son recuperaciones de un sector minúsculo de la población en relación a los millones de venezolanos de adentro y de afuera. Entonces, esa economía zombie está dando una impresión y entonces le sale un ojo por la parte de atrás, le sale una oreja en la barbilla, etcétera, porque no es una economía sana. Y es una inmensa máquina, parcialmente, no solo eso, pero para muchos sectores de lavado de dinero, como sabemos. Ahora, vendrá la situación de pobreza del país sigue, la situación de necesidad del país sigue, la mayoría de la población sigue en una situación insostenible. Entonces, eso va a madurar a su momento y lo que falta es una dirección comprometida con esos intereses. Va a surgir. Finalmente, sobre su libro, he leído algunas reseñas, el gran paso hacia la... Gran marcha hacia el abismo. La gran marcha hacia el abismo. Es una novela. Es una novela, lo sé, aunque entiendo tiene algunas referencias históricas o, digamos, vinculadas a la realidad venezolana, con un protagonista, Baldomero Perdigón, que inicialmente es seguidor de la revolución, pero al final, como ha ocurrido durante estos más de 20 años, está envuelto, entiendo yo, en todos estos negociados. Y yo le pediría un comentario sobre la novela y cómo hacer frente a una situación como esta, que en buena medida explica lo que está ocurriendo hoy día con nuestro país. Lo escuchamos. Baldomero Perdigón, personaje que recorre de principio a fin la novela, es un personaje que creyó en la revolución, que se desarrolló y que contribuyó a esa revolución mediante
asaltos a los bancos, mediante colaboración con algunos personajes y finalmente como participante de una institución del Estado, como jefe de una institución del Estado. Y allí yo lo que trato de expresar en esa ficción histórica, la podríamos llamar, es cómo la revolución se convierte inexorablemente en crimen. Cómo la revolución es defendible, digámoslo así, o tiene un rostro aceptable o bonito, mientras es un proyecto, mientras es un sueño, mientras hay gente pensando que en algún momento vendrá la revolución. Pero cuando la revolución se materializa, su contabilidad la hace con muertos, con crímenes, porque está inexorablemente vinculado a esa falta de sensibilidad hacia las instituciones del Estado, hacia la ley, etc. Y yo creo que es una aventura que no intenta evaluar el régimen de Chávez o de Maduro, pero que tiene ese trasfondo de tragedia venezolana en sus páginas. Así es que yo invito a que la lean. Carlos Blanco, como siempre, un gusto conversar con usted, profesor universitario, articulista, autor de varios libros. El último, Gran Marcha hacia el Abismo. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Chao. Chao, gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate María Alejandra Aristigueta, quien es internacionalista, especialista en Naciones Unidas, conoce perfectamente la situación de nuestro país. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenida, buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por tenerme de nuevo aquí en tu programa. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Hablamos de la situación política en Venezuela, el papel de la comunidad internacional. Iniciamos conversación con nuestro invitado anterior, tomando como punto de partida una carta suscrita por varios venezolanos, dirigida al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtiendo sobre la necesidad de mantener las sanciones y tener en cuenta el eje del cual forma parte el régimen venezolano, vinculado a Rusia, Cuba, Irán y algunos factores dice la carta del crimen organizado. Yo le pedí un comentario pensando en una posible transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, evidentemente de las cosas más importantes es plantearnos esa transición hacia un regreso a la democracia, una transición hacia la democracia, que es algo que hemos estado esperando por muchísimos años. Ahora bien, si ese es el camino o no es el camino, a través de la suspensión de las sanciones para mostrar quizás un elemento de buena voluntad para traer de vuelta a la mesa de negociación o para un poco suavizar los efectos de las sanciones sobre Venezuela, yo no sé si esa sea realmente la alternativa, la alternativa más viable. Yo creo que se ha dicho montones de veces, y lo hemos hablado aquí tú y yo también, las sanciones, si las sanciones tuvieran un efecto, pues no tendríamos esta narrativa de que Venezuela se arregló y esta Venezuela supuestamente boyante, que no lo está, pues, que son algunos municipios de Caracas y poco más. Pero no tendríamos entonces ese bienestar económico. Y si las sanciones hubiesen causado pero digamos, el daño que estas personas dicen que están causando, entonces yo siempre me pregunto qué pasó en el 2015, 2016, 2017, cuando tuvimos ese masivo éxodo de venezolanos y esa situación de falta de comida, de falta de alimentos, de falta de medicamentos, que causó en definitiva la emergencia humanitaria que estamos todavía viviendo hoy en día, porque la emergencia humanitaria no ha cambiado. Lo que ha cambiado hay una fachada, una apariencia que nos cuentan que ha cambiado, pero es muy poco lo que realmente ha mejorado la situación, y todo esto no es producto de unas sanciones, son bien anteriores a las sanciones, y más bien está causado por múltiples factores, pero uno de ellos, sobre todas las cosas, es el tema de la corrupción. Da la impresión, en el marco de las negociaciones entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro, que el principal, si no el único interés del régimen venezolano es justamente conseguir un alivio en materia de sanciones. Yo le quería un comentario. Nuestro invitado anterior expresaba, que tener muy bajas expectativas en relación a la posibilidad de que se retomen estos diálogos en México. La escuchamos. Dos cosas. Creo que, por un lado, las sanciones que ellos están apuntando no es tanto el tema de las sanciones a PDVSA. PDVSA sigue exportando petróleo, lo exporta, hay estudios que determinan o que demuestran que sigue exportando hacia China y hacia otros países que no aplican las sanciones internacionales planteadas por Estados Unidos, ni les importa realmente que por el compliance necesario para trabajar o para comerciar con Estados Unidos tenga algún efecto sobre sus empresas. Eso es una cosa que ya está documentada y no vamos a entrar a discutir sobre esa materia. Ellos están más preocupados por sus sanciones personales, claro está, es evidente. Y eso es parte de ese proceso de negociación. En cuanto a la negociación de México, yo creo que tenemos que entender que todo proceso de negociación tiende a ser mucho más lento de lo que la gente aspira. La gente desearía que las cosas cambiaran en pocos meses. Los procesos de negociación son procesos lentos que requieren de muchas idas y venidas, y sobre todo necesitan tener claros los objetivos. Ya lo hablábamos aquí en una oportunidad, el tema de los objetivos, que cuando se iniciaron estas negociaciones el año pasado,
no se veían claramente definidos los objetivos para el lado de la oposición. Para el lado del régimen, para el lado del gobierno de facto, están clarísimas, es la permanencia en el poder. Y lo que intenta el mediador es justamente sacarlo de esa posición, vamos a llamarla maximalista, y traerlos a un punto intermedio donde puedan coincidir con otra posición, probablemente también algo maximalista, y buscar ese punto de encuentro. Eso es un proceso que va a tardar muchos años, como toda negociación. Son procesos además lentos y aburridos, pero sobre todo es el tema que yo veo, la ausencia del lado de la oposición, sigue siendo ese objetivo. El objetivo es la convivencia, como lo señalaba Carlos Blanco, el objetivo es la transición democrática, como lo estás planteando en este momento. No está del todo claro, y además cuando empiezas a ver esta cantidad de factores y de distintos actores que empiezan a intervenir, ves que más que una posición, que identificar objetivos, lo que se están planteando aquí son posiciones. Entonces estamos viendo una suerte de posicionamiento de distintos factores de la política interna venezolana que quieren negociar su posición dentro de esa negociación. Y esto lo que va a hacer es, en definitiva, enlentecer aún más cualquier posibilidad o cualquier proceso y además distorsionarlo, porque nadie se está planteando el objetivo, se están planteando sus objetivos personales y sus objetivos de posicionamiento dentro de esa estructura. A estas alturas da la impresión que la plataforma unitaria va a esta negociación en búsqueda de condiciones para elecciones presidenciales en nuestro país. ¿Qué opina usted sobre este tema? Esto podría ser una cosa interesante siempre y cuando realmente se consigan esas condiciones, porque en las condiciones que se deben estar esperando es que haya supervisión internacional, que haya una garantía de la eficacia del voto, que el voto sea realmente secreto y que secreto y directo, y una cosa muy importante, que no exista el control social que ha habido en los últimos procesos electorales, donde tenemos a un partido PSV con puntos rojos, supervisando a la gente, llevando a la gente, amenazándola. O sea, esto lo hemos visto a través de los años y de lo que se trata justamente es de desmontar todas esas estructuras para que el voto se vuelva a convertir en una herramienta realmente de cambio. Si todas esas cosas se logran, bienvenidas sean esas elecciones. Pero da la impresión que el régimen de Nicolás Maduro no está por la labor. Yo le pedí un comentario. Carlos Blanco, como usted decía, bueno, expresaba sus dudas, serias dudas, de que, bueno, Nicolás Maduro cediera ante este tipo de peticiones. ¿Qué puede decirnos? Yo pienso que aquí estamos muy enfocados nosotros en el tema interno, o sea, tendríamos que ver cómo está jugando la comunidad internacional, cómo está, de qué manera están influyendo o pueden influir más la comunidad internacional para que esto realmente tenga el resultado que estamos esperando. Los actores no somos nosotros somos, primero nosotros somos... Siquiera sabemos lo que está pasando, estamos viendo apenas la punta del iceberg y hay mucho que está pasando tras bastidores, hay mucho relacionamiento que a pesar de que no haya habido más reuniones en México, estoy segura que se han estado llevando a cabo. Puede haber un regreso a este proceso de pendulación en el que el mediador, en este caso el representante de Noruega, vaya para un lado y vaya al otro y traiga información y lleve información, buscando encontrar de nuevo un punto donde asentarse y que arranque la negociación. Eso por una parte, pero por otra parte estamos en una situación de guerra, estamos en una situación de invasión de Ucrania por parte de Rusia. Rusia es un gran aliado de Venezuela, de la Venezuela del gobierno de facto. Claro a la vez Rusia está muy relacionada, o tiene una relación bastante íntima con China. China también es un amigo del gobierno de facto de Venezuela. Entonces estamos viendo que todos estos componentes internacionales tienen que ponerse sobre la mesa y ver de qué manera esta dinámica puede cambiar y cómo podemos cambiar ese balance de poder. En el 2019 tuvimos un gran cambio de ese balance de poder con el gran apoyo que tuvo la comunidad internacional hacia la figura de Juan Guaidó, y de lo que se trata es de tratar de mantener o de impulsar o de conquistar de nuevo ese espacio en el que la comunidad internacional tenía muchísima más participación. Nosotros estamos inmersos en una situación geopolítica muy, muy importante, en la que en esta situación de guerra, en la que tenemos un gobierno de facto que forma parte como de un eje
y tenemos por el otro lado Estados Unidos y otro grupo de países, países de Europa, buena parte de las democracias del mundo, que entienden que esta situación ha pasado a otro nivel, en el que Venezuela es parte de un intercambio para un rebalance del poder. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a este tema. Bueno, la situación de Venezuela como ficha de cambio, efectivamente, en el tablero internacional, decía el jefe de la misión de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, Rafael Dochao Moreno, que el bloque comunitario respaldaba el regreso a las negociaciones en México, aunque aclaraba que en su opinión debe tener el acompañamiento de factores externos. En este contexto, ¿qué podemos esperar, tomando en consideración lo que menciona nuestra invitada y que Rusia tenía una silla en esa mesa? Al regreso de la pausa le pediría un comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del papel de la comunidad internacional de cara a una posible transición en nuestro país. Nos acompaña María Alejandra Aristilleta, que es internacionalista, especialista de Naciones Unidas, y yo le dejaba una inquietud y la reformulo. Si se retoman las negociaciones en México, ¿cree usted que Venezuela sería una ficha de cambio en el contexto, por ejemplo, de la guerra en Ucrania? ¿En qué términos? Eso en primer lugar. ¿Y qué puede decirnos, en su opinión, sobre el papel de Rusia en estas negociaciones? La escuchamos. Mira, la posición de Rusia se mantiene idéntica. Ahora, que ellos puedan efectivamente participar en el proceso de negociación, eso es otra cosa. Yo no sé si, dada la situación actual, ellos tengan la capacidad o la posibilidad de representarse. Podría perfectamente ser que aprovechen esa instancia justamente para desarrollar su diplomacia bilateral con estos actores que tú acabas de señalar y que bien señalaba la delegación de la Unión Europea, que por cierto me gustó mucho su declaración, porque efectivamente la diplomacia es una herramienta que se utiliza con mucha discreción. Por eso yo te hablaba hace un rato de la punta del iceberg. O sea, hay un montón de cosas que están pasando abajo, y muchas de las cosas que están pasando por debajo del radar y que no salen a la opinión pública, son estos esfuerzos diplomáticos para ir avanzando hacia algún tipo de posicionamiento.
Yo tengo la sospecha de que la comunidad internacional que se ha reunido muy categóricamente detrás de la causa ucraniana, no están pensando en que Venezuela sea una ficha de cambio en el sentido de, bueno, te dejo Venezuela y yo me quedo con Ucrania. Ese no es el escenario que está planteado aquí. El escenario que está planteado aquí es el de Occidente está siendo atacado. Las democracias del mundo están siendo atacadas. Si nosotros no hacemos un esfuerzo de nuestra parte, indefectiblemente vamos hacia un mundo mucho más lleno de países autoritarios, de dictaduras y de países híbridos, totalitarios, donde no existen, no se conocen las libertades ni cívicas, ni políticas, ni económicas, ni culturales, ni de ningún tipo. Por lo tanto, se ha transformado en una lucha sistémica y en una lucha de valores, los valores democráticos frente a los valores que representan China, Rusia, Bielorrusia, Irán, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues manifestados por Rusia, evidentemente, cuando invade un país soberano, un país que es reconocido por la comunidad internacional como país, y resulta que para Rusia no es un país, que eso es parte de su mundo, ¿no? Parte de su Estado. Estamos hablando de ese escenario y no del escenario de agosto del año pasado. No estamos hablando tampoco del escenario del 2019, sino de un escenario totalmente distinto en el que por fin Occidente vuelve a cerrar filas para defender sus valores. Y eso yo considero que es muy importante y que puede ser un buen elemento. En ese contexto, ¿qué impacto puede tener la decisión del gobierno de Estados Unidos de no invitar, por ejemplo, a Venezuela, Cuba y Nicaragua a la Cumbre de las Américas y la reacción posterior de gobiernos como el de México rechazando esta posición? La escuchamos. Las lecturas son múltiples. La lectura, para mí la lectura es clarísima. No negociamos con dictaduras o no recibimos dictaduras en nuestro territorio hasta que no tengamos garantías de respeto a los derechos humanos, de respeto a la oposición y de, por supuesto, un espacio, una reapertura hacia el espacio democrático. La posición de México era una posición que se esperaba. México es gran aliado son todos parte de esto que llamábamos el socialismo del siglo XXI, que después se llamó el Foro de Sao Paulo, que después se llama Grupo de Puebla. O sea, es todo el mismo gran conglomerado. Y México está tratando de proyectarse por su tamaño y por su peso específico. Se está tratando de proyectar como una alternativa. Ayer hablaba con una periodista mexicana y me decía, es que se cree el nuevo Fidel, o el nuevo Chávez. O sea, es la nueva figura, quiere capitalizar y convertirse en esa nueva figura de la izquierda internacional, que no es una izquierda realmente, porque estamos hablando de la socialdemocracia en el mapa político europeo. La socialdemocracia es centro-izquierda. Esto no estamos hablando dentro de los valores y los patrones democráticos, estamos hablando de una izquierda, y estoy señalando el lado izquierdo en mi lado, de una izquierda radical, populista, que utiliza todas las herramientas en sus manos para desmoronar cualquier institucionalidad existente en cualquier país. Entonces, AMLO lo que está haciendo, López Obrador lo que está haciendo es exactamente eso, siguiendo el guión y buscando él ser el protagonista, recibir él el testigo, porque su país se lo puede permitir y porque evidentemente en la situación actual, siendo que han jugado en una línea mucho más intermedia y estuvieron impulsando las resoluciones en la Asamblea General junto con Francia y otros países, tienen un margen de maniobra mucho mayor. Entonces, ellos están jugando su juego y pescando en río revuelto, para decirlo realmente muy criollo y muy conciso. ¿Cree usted, muy brevemente, que esta posición de Estados Unidos y Occidente favorece o no una transición a la democracia en nuestro país? Yo pienso que es una gran oportunidad y que se tiene que entender de esa manera. Y creo que en ese sentido, la oposición venezolana tiene que vivir a las alturas de las circunstancias y tiene que entender que se plantean aquí objetivos claros y no que estamos planteándonos posiciones y el protagonismo es mío y no es tuyo, y esa necedad en la que hemos vivido durante tantos años. Creo que es indispensable en este momento realmente pensar la causa país y con el país. Gracias, una más clara imposible. María Alejandra Estigueta es internacionalista, especialista en Naciones Unidas. Gracias por atendernos la mañana de hoy. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Géminis Tares de la Dirección General de la Estación
En la gerencia de producción, Willy Charcaya. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.